Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Punto de Encuentro una vez más. Soy el pastor Emanuel Ubierna. Quiero darte las gracias por separar este tiempo de estar con nosotros. Gracias por permitirnos entrar en tu hogar, compartir contigo este tiempo. Quiero que sepas que algo que siempre decimos, no lo decimos como un cliché, el hecho de que estemos separados físicamente no tiene que hacer que estemos solos. Así que quiero animarte una vez más a que puedas ser parte de esta comunidad espiritual, que puedas buscar de Dios junto a nosotros, que puedas meterte aún en un grupo pequeño o preguntarle a Dios cuáles son los pequeños pasos que puedes dar el día de hoy para acercarte un poquito más a su presencia. Hoy quiero compartir contigo una palabra que me ha bendecido a mí mucho en lo personal, porque no sé cuántas de las personas que nos están mirando hoy son ansiosas. A ver, si tú eres de los ansiosos, escribe rápido, 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 rápido. Los que somos ansiosos, a veces esta ansiedad nos juega en contra, a veces nos llega a hacer mal. Y quiero leerte cuál es la definición de ansiedad, una de las que más me han gustado de las que estuve mirando. La ansiedad es la preocupación y atención desmedida por las situaciones de la vida que nos afectan, que nos llegan a afectar en un estado físico y mental. Significa que es una tensión y una preocupación totalmente desproporcionada sobre cosas que nos pasan o que van a suceder y que empiezan a afectarnos físicamente, espiritualmente, mentalmente, al punto donde a veces sientes que no puedes respirar, el corazón te palpita rápido y esta ansiedad que ha estado muy latente en este tiempo, en medio de la cuarentena, del aislamiento y que aún en el Perú y en tantos países del mundo van evolucionando las cosas de una manera que no sabemos hacia qué va a pasar. Sabemos que Dios está con nosotros, que el final de nuestra historia es buena, pero sin embargo a veces no sabemos qué va a decidir el Estado, qué decisiones se van a tomar y eso nos genera incertidumbre, eso nos genera ansiedad. Y lo que ya habíamos venido con el chip de la ansiedad puesto, esto nos hace peor. No sé si te habrá pasado como a mí, pero a veces en medio de todo este tiempo es como que tu cabeza va a 10.000 kilómetros por hora y no la puedes detener. No la puedes detener, te empiezas a preocupar por tu familia, por tus hijos, por tu trabajo. Y ojo, no digo que esté mal ocuparse. Ocuparse de estas cosas está bueno, pero preocuparse significa que tú estás poniendo tu mente, tu corazón y tus fuerzas en algo que todavía no llegó a tu vida, en una manera en la que no puedes aportar realmente nada. Si tú te ocupas previamente de eso, te prepara, pero cuando te preocupas no estás sumando nada, solamente te estás lastimando físicamente. Y todos nosotros sabemos que en el mundo vamos a atravesar tormentas. En el mundo vamos a tener problemas, en el mundo vamos a tener dificultades, pero una de las preguntas que yo me he hecho muchas veces es, ¿no deberíamos ser capaces nosotros de poder navegar estas tormentas? ¿Por qué las tormentas que nos pegan en la vida terminan ahogándonos a veces y terminan abrumándonos a un punto donde renegamos de la vida, renegamos de todo lo que nos pasa? ¿Por qué? Porque no se supone que toda tormenta que viene a nosotros deberíamos tener la plena capacidad de navegarla exitosamente. Y esto es una pregunta que yo me he hecho muchas veces y quisiera que juntos vayamos a la palabra de Dios, a Mateo capítulo 14, para que leamos un par de pasajes acerca de dos tormentas que hay en la Biblia y que van a hablar de cómo nosotros podemos empezar a poner paz en nuestro corazón. Así que si quieres tener paz en este tiempo, te pido que me acompañes hoy a Mateo capítulo 14, versículo 22. Y si no lo tienes, tranquilo, yo lo voy a leer por ti. Dice así la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Un fantasma!, gritaron. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor Jesús, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Y Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Y enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándole, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente eres tú, el Hijo de Dios. Vamos a orar.
Padre, gracias por tu palabra, gracias Señor porque en tu palabra podemos aprender y cambiar. Te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a eliminar toda distracción, toda cosa que nos pueda alejar de este tiempo, Señor, donde tú quieres hablar a nuestro corazón para poder acercarnos y ser transformados por lo que tú preparaste para nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Escribe ahí amén en el chat. Así que yo leo este pasaje y veo que hay una gran tormenta y que en medio de esta tormenta Jesús viene caminando sobre el agua. Y Jesús viene caminando sobre el agua y Pedro le dice, ok, no eres un fantasma, que era lo primero que habían pensado. Le dice, si tú eres el Señor, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Y él le dice, ven. Y empieza a caminar Pedro, pero en un momento nosotros conocemos esta historia, empieza a ver el viento, a ver el mar, y realmente al ver todas las situaciones contrarias se empieza a hundir. Se empieza a hundir en medio del mar. Jesús lo toma de la mano, lo saca y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero me encantaría que puedas prestar atención a lo que dice la Biblia en el versículo 32. Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Y esto despertó una pregunta en mí en esta semana. ¿Será que hay veces en nuestra vida, en mi vida, que la ansiedad empieza a arremeter como una tormenta fuerte, empieza a robarnos la paz, porque no hemos dejado que Jesús entre en nuestra barca? ¿Será que nosotros tenemos que dejar que Jesús vuelva a entrar en nuestra barca para que las tormentas se calmen? ¿Será que realmente no está Jesús en medio de esta tormenta contigo? Y por eso es que la tormenta te está golpeando tan fuerte el corazón y no tienes paz y tienes miedo y tienes temor. Y es una pregunta que tal vez te va a confrontar como me ha confrontado a mí. ¿Por qué? Porque se supone que eres cristiano, se supone que Dios va delante tuyo, y eso no tiene nada que ver con el hecho de que tú le permitas reinar en tu vida. Y yo sé lo que tú estás pensando, porque tú eres un conocedor de la Biblia, seguro, y estás pensando, pero pastor, hay otro pasaje donde Jesús estaba en la barca y estaba dormido, y sin embargo había una tormenta. Y yo también conozco este pasaje, y tú me estás hablando de Mateo 8, y quisiera que lo leamos también, Mateo 8:23. Mira lo que dice la Biblia en Mateo 8:23, otra tormenta. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Otra vez la misma reprensión. Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó totalmente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este? Que hasta los vientos y las olas le obedecen. Ahora presta atención a lo que dice el versículo 27 de este pasaje y lo que decía el versículo 33. En un pasaje terminan diciendo, ¿quién es este? ¿Es realmente el Hijo de Dios? ¿Es realmente el Hijo de Dios? Era el Hijo de Dios, no lo puedo creer, es impresionante. Vino caminando sobre el agua, realmente era el Hijo de Dios. ¿Quién dice esto? Los discípulos. Y en el otro pasaje te empiezan a preguntar, ¿quién es este que el viento y el mar le obedece? ¿Y sabes qué es lo que te tiene que enseñar esto? Que puede ser que Jesús esté en tu barca, pero si tú no sabes realmente quién es Él o fallas en reconocerlo, es exactamente igual que si no estuviera. Y nosotros vivimos en un contexto, en países donde de repente la religiosidad es tan grande que pensamos que por el hecho de creer que Dios existe, algo va a cambiar en nuestra vida. Y amigo, amiga, déjame decirte que no es así. Tú puedes creer en Dios y sin embargo vivir totalmente apartado de Él y en un estado de condenación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. ¡Ah! Pastor, ¿pero cómo puede ser? Sí. La realidad es que creer en Dios no cambia nada. Muchos creen, los demonios creen en Dios, el diablo cree en Dios. La gente puede creer en Dios, pero no necesariamente confiar en Él. Lo que cambia tu vida es el momento donde tú empiezas a confiar en Él. Donde tú empiezas a confiar en Él, esto sucederá solamente cuando tú reconozcas quién es Él. Los discípulos estaban con Él, eran los discípulos, eran sus seguidores. Y sin embargo, después de una tormenta, solamente pudieron decir, este realmente era el Hijo de Dios. Y en la otra oportunidad simplemente se preguntaban y decían, ¿quién es? ¿Quién es que el viento y el mar lo obedece? Ahora, ¿cómo podemos invitar a Jesús a que entre en nuestra vida?
para que pueda empezar a calmar las tormentas de nuestro corazón, empezar a calmar la ansiedad, las voces de nuestra mente, el dolor del pasado. ¿Cómo podemos hacer? Mira, para poder calmar y sacar la ansiedad de una vez por toda nuestra vida, tienes que entender que primero fue Él quien vino a ti. Y esto es algo tan importante que tenemos que entender hoy en la iglesia a nivel mundial. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tan concentrados a veces en lo que nosotros queremos y podemos hacer por Él, que dejamos de prestar atención en lo que Él hizo por ti. Lo más importante de toda la historia tuya y de la humanidad no es lo que nosotros vayamos a hacer como iglesia a favor de Él. Lo más importante en la humanidad es lo que Él hizo a favor de ti, que Él se acercó a ti. Él era Dios, Él se humilló a ser como hombre, y no solamente como hombre, sino como siervo, y morir en cruz por amor a ti y a mí. Y eso es enorme. Si nosotros podemos empezar diciendo que nuestra historia empezó con la gracia manifestada a través de Jesús, viniendo a morir por nosotros en la cruz, ¿por qué la historia va a terminar con nosotros trabajando a nuestras propias fuerzas, expensas, sufriendo, queriendo ganar el cielo por nuestras obras? No sé, pregúntatelo tú. Pero yo quiero tener una vida donde siempre recuerde que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La Biblia dice esto en 1 Juan 4:19, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él se acercó a ti y Él se sigue acercando a ti. Tengo una vida basada en el hecho de que Jesús te ama. Jesús te ama. Él se ha acercado a nosotros para que nosotros podamos cambiar, para que las tormentas se puedan callar, pero tienes que aprender a reconocerlo y a tratarlo como quien es Él. Los discípulos lo tenían en la barca como un maestro, como algo más, pero Él es el Hijo de Dios. Y a veces nosotros nos olvidamos de estas cosas. Cuando estamos en la iglesia mucho tiempo, dejamos que la familiaridad nos lleve al menosprecio de quién es Dios. Y si tú te has olvidado en este tiempo de quién es Él, este es un buen día para volver a Él. Un día de Santa Cena donde vuelves a calibrarte con Dios, donde pides perdón, donde arrancas nuevamente. Es un buen momento para decirle: Señor, yo sé que tú eres Dios y te voy a tratar y te voy a honrar como Dios en mi barca, como Dios en medio de mis tormentas. Y algo que estaba viendo estos días, una serie de Netflix que se llama Snowpiercer. Es la historia de un tren que empieza a avanzar en medio, está muy buena, te la recomiendo. Empieza en un escenario post-apocalíptico donde el mundo había entrado en un efecto invernadero total, totalmente congelado todo, y las únicas personas que sobrevivieron estaban adentro de un tren. Un tren que nunca se detiene, un tren que iba por todo el mundo sin detenerse, porque todo lo que estaba afuera moría porque estaba congelado. Y me llama mucho la atención porque este tren tenía distintas clases, ¿no? Primera clase, segunda clase, tercera clase y los de la cola del tren. Y todos estaban viviendo de manera diferente. Los de primera clase tenían un lujo espectacular, tenían peceras, mar, comida marítima, todo era un tren, es un tren de lujo. Y a medida que ibas bajando las clases iban viendo peor, hasta el punto donde llegaba la gente que estaba en la cola y vivían en una situación sumamente precaria, sin tener que comer, sin tener luz, totalmente encerrados. Y algo que me hacía pensar en esto, esta serie, es cómo nosotros podemos estar todos en el mismo tren, en el mismo viaje, viviendo de distinta manera. Todos estamos en el camino de la vida, pero no todos la vivimos de la misma manera. Todos podemos estar en el mismo barco sin reconocer que Jesús está a nuestro lado. Y en medio de todo este tiempo de esta cuarentena, estado de emergencia y tantas cosas que han pasado, está bien, todos estamos navegando la misma tormenta, pero no en el mismo barco. Definitivamente no. Es la misma tormenta, nos afecta a todos, pero no todos tienen el mismo barco. Hay gente que le está pasando muy mal y hay gente que literalmente no les está afectando en absoluto. Nosotros como cristianos tenemos que poner nuestra mano y nuestro corazón a favor de aquellos que realmente están pasando un momento difícil. Porque estamos en la misma tormenta, pero no estamos en el mismo barco. Y si nosotros fallamos en reconocer esto, nuestro corazón se empieza a volver indiferente. Tú quieres que Jesús entre en tu barco, tienes que aprender lo que dice Romanos 12. Dice: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Presta atención que la Biblia dice: transfórmate tú por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Qué significa? Que si tú puedes cambiar tu manera de pensar, vas a cambiar tu manera de vivir. Cuando tú cambias tu manera de pensar, tu vida empieza a cambiar. Tú tienes que empezar a sacar los
prejuicios que tienes acá y empezar a meter la palabra de Dios sobre los prejuicios que tú puedas tener. Cuando tú pones esto por encima de esto, realmente empiezas a poder vivir de manera diferente. Y no estoy diciendo, vuélvete un necio, no razona las cosas, razona, piensa, ten una fe racional, pero date cuenta que nosotros estamos hablando de Dios, no estamos hablando de un amiguito. Y no podemos dejar de darle la importancia a esto. Dios quiere llegar a tu vida como Dios, todopoderoso, todo suficiente para proveerte, para bendecirte y para transformar todo en ti. Pero tu relación tiene que basarse en el hecho de que Él ha llegado a tu vida primero. Caminar sobre el agua nunca fue la meta. Nunca fue la meta caminar sobre el agua, pero llegar a Jesús sí lo es. La meta no es que puedas caminar, la meta es que puedas llegar a Jesús. Y hoy a veces estamos más enfocados en vamos a caminar sobre el agua. Y no te digo que esté mal, está perfecto. Vamos a vivir sobre lo milagroso, vamos a ver la gloria de Dios en cada detalle. Caminemos sobre el agua, sí, pero caminar sobre el agua no es la meta. Llegar a Jesús es la meta. Cuando tú te das cuenta de esto, tus ojos se ponen en el lugar correcto. Porque si tú estás pensando en que camino sobre el agua, vas a mirar tus pies, vas a mirar lo que está sucediendo contigo. Pero tienes que, antes que ver lo que está sucediendo contigo, date cuenta que está sucediendo en función a que Jesús te llamó. Y me encanta cómo lo llamó a Pedro. ¿Te diste cuenta de eso? ¿Qué le dijo? Bueno, Pedro, te voy a explicar, para poder caminar sobre el agua, tienes que apoyarte más sobre el pie derecho y luego inclínate un poquito hacia adelante. Y si es que en algún momento te empiezas a hundir, haz esta oración y de repente... si escuchas el viento, tápate los oídos así y sigue caminando. No. Lo único que le dijo que es, ven. ¿Qué más? No, nada más, ven. Y tú esperarías más instrucciones si es que te van a mandar a caminar sobre el agua, ¿no? Claro, tú piensas en caminar sobre el agua y piensas en lo milagroso que puede ser que Dios te provee un trabajo, comida, salud. Pero acá estamos hablando de que Pedro estaba desafiando las leyes de la física. Y él caminó sobre el agua. Y mientras que caminó sobre el agua, debería haber mantenido sus ojos sobre Jesús. Y algo que nos enseña este pasaje también es que a veces las instrucciones más sencillas son las que Dios quiere que nosotros obedezcamos. Dios nos da direcciones sencillas para que después tengamos pocas excusas, para que después tengamos ninguna excusa. Dios a veces te habla de manera tan clara como ven. Parece que le estuviera diciendo a un perrito, ¿no? Ven. ¿Y para qué es esto, creo yo? Para que no tengas excusas, para que no le des vueltas al asunto, para que empieces a tomar decisiones claras, 100% claras, a favor de tu propia vida. Número 2, concéntrate en Él. El viento y el mar siempre van a tener una opinión diferente a la que tenga Dios sobre tu vida. Concéntrate en Jesús. Vuelve a sacar los ojos de tu preocupación, de tu debilidad, de tu enfermedad y ponlos en Jesús, porque al fin y al cabo, nosotros vamos a terminar dándonos cuenta que nuestra vida va a pasar rápidamente frente a nuestros ojos. Y si no podemos poner nuestros ojos en Jesús en estos años de vida que tenemos en la tierra, la habremos desperdiciado. Pon los ojos en Jesús. Pedro empezó a mirar el viento que se levantaba, las olas que lo golpeaban y empezó a pensar, me voy a hundir, me voy a hundir, me voy a hundir, y empezó a hundirse. Tú tienes que poner los ojos en lo que Dios te ha dicho. Si Dios te dijo ven, es porque tienes la capacidad de ir. Si Dios te dijo ven, es porque sabe que puedes enfrentar lo que sea que te esté pasando en este momento. Y yo a veces lo vivo en carne propia y me doy cuenta cuando a veces converso con personas que si tú estás pensando de repente, no tengo lo necesario para ser padre de estos chicos. No tengo lo necesario para ser madre de estos chicos. No tengo lo necesario para salir adelante. No es así. Porque si tú estás ya caminando y Dios fue quien te llamó, es porque sabe que tienes lo necesario. Pero para poder llegar a tu destino, tienes que poder poner los ojos en Jesús. Número 3, mantente cerca de Dios. ¿Quieres quitar la ansiedad de tu vida? Mantenga a Dios cerca tuyo. Obedécelo, es súper importante, pero manténlo siempre cerca, a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de la comunión, congregarte de manera online, ser parte de una comunidad online, métete a un grupo, métete a buscar de Dios con otras personas.
Después no le eche la culpa a Dios, no, porque a mí yo me enfrié, porque tú quisiste te enfriaste, porque tú quisiste te apartaste, porque tú quisiste dejaste que entren pensamientos a tu corazón y te enroscaste tú solo, tú sola, en contra de Dios cuando Dios no te hizo absolutamente nada. Y te alejaste de su iglesia porque no tomaste las decisiones sabias que tenías que tomar. Manténlo cerca porque la Biblia dice que Pedro se hundió y que Jesús lo tomó automáticamente. Y te voy a regalar algo porque me has caído bien. Tú que me estás mirando en tu pijama, tú me has caído bien. Entonces, ahí hay algo que me encanta. Pedro fue caminando sobre el mar y se encontró con Jesús en medio del mar y se empezó a hundir. Jesús lo tomó. ¿Cómo volvió Pedro a la barca? Si se estaba hundiendo y Jesús lo toma de la mano fuera de la barca, ¿cómo regresó Pedro a la barca? Te estoy dando unos segundos para que pienses. 3, 2, 1, suficiente. ¿Cómo volvió? ¿Cómo volvió? A UPA de Jesús. Lo más probable es que Jesús lo haya tomado y lo haya levantado, lo haya llevado hacia la barca nuevamente. Es decir, que Pedro al fin y al cabo caminó sobre el agua, de ida y de vuelta, pero de regreso fue sobre los brazos de Jesús. Y sabes, no sé por qué tormenta estarás pasando, pero el final de tu historia es que tú caminas sobre el agua. Porque Jesús no te va a dejar, Jesús no te va a abandonar. El final de tu historia es que tú vas a seguir viviendo lo milagroso. Pero aun cuando falles en la prueba, aprende la lección. Aun cuando falles en la prueba de caminar sobre el agua, aprende la lección. No mires al viento, no mires al mar. Mantén a Jesús cerca, cerca de tu boca, cerca de tu corazón. La Biblia dice en Proverbios, ata estas palabras a tu corazón, porque van a traer sabiduría. Ata la verdad de Dios a tu corazón para que tú puedas empezar a vivir de manera diferente. Y número 4, presta atención. Presta atención a lo que Él dice. Pero no solamente presta atención, sino cree lo que Él está diciendo. Fíjate que los discípulos eran los discípulos de Jesús, pero sin embargo no creían lo que Jesús había dicho del todo, porque tuvo que pasar la tormenta para que ellos digan realmente eras el Hijo de Dios. No dejes que la tormenta sea la que revele su divinidad en tu vida, su realidad en tu vida. No falles en reconocerlo, no falles en que sea una tormenta la que te muestre que Él es Dios. Presta atención a Dios hoy en los detalles, en la provisión que tiene para tu familia, en cómo Dios te ha sostenido todo este tiempo, cómo Dios te ha acompañado todo este tiempo, cómo cada vez que has doblado tus rodillas a orar, lo has sentido cerca. No falles en reconocerlo, no falles en reconocerlo y prestar atención. La Biblia dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levante en contra del nombre de Dios. Significa que nosotros tenemos la responsabilidad de derribar los argumentos que puedan ir en contra de lo que Él dice que es. Y la ansiedad viene a nuestra vida cuando nosotros simplemente estamos todo el tiempo pensando cosas de más, preocupándonos de más y hemos sacado los ojos de Jesús para darnos cuenta que estaba Él ahí. Y quiero terminar esta palabra contándote algo que aprendí que me gustó muchísimo. Tú sabes que realmente la vigilia en la que Jesús viene caminando sobre los discípulos debe haber sido cerca de las 4 de la mañana, todavía seguramente no había luz, no había mucha luz. Él recién estaba empezando a despuntar el alba. Y una de las cosas que me encantó es que escuché una vez a un guía turístico de Israel que mencionaba lo siguiente. Tú sabes que cuando estaban en medio de la tormenta y los discípulos subieron a la barca y empezaron a navegar, ellos sabían que Jesús había quedado del otro lado y pensaban que Jesús seguramente los iba a alcanzar en una barca más tarde, pero simplemente obedecieron el mandato de cruzar. Y cuando la tormenta empezó a golpear su barco, yo estoy seguro que ellos hubieran pensado, ¿no fuiste tú, Señor, quien me mandó? ¿No fuiste tú, Señor, quien me sacó de la orilla para meterme en este mar y que ahora el viento esté amenazando con destruirme? ¿No fuiste tú, Señor, quien me sacó de mi país? ¿No fuiste tú, Señor, quien me habló, que dijo que iba a estar conmigo? ¿No fuiste tú, Señor, quien estuvo delante mío cuando empecé mi matrimonio? ¿Qué pasó, Señor? ¿Qué pasó? Porque muchas veces te puede pasar el sentir que Dios no está pendiente de ti, que Dios se ha olvidado de ti, porque las tormentas hacen eso, el temor hace eso. ¿Y sabes qué es lo que sucedía? Ellos estaban en un lugar donde no podían ver a Jesús. Pero cuando tú ves la región geográficamente donde estaban y el lugar donde Jesús había estado orando, algo que llamó mi atención de lo que este guía turístico hizo es
señalar la colina donde había estado Jesús con sus discípulos antes de que ellos suban a la barca, donde Jesús se había quedado orando. Y sabes, los discípulos estaban en un lugar donde ellos no podían ver a Jesús, pero Jesús, al estar en la colina, estaba en un lugar donde él sí podía ver a los discípulos. ¿Y sabes qué es lo lindo de esto? Que los discípulos no lo veían a él, pero él siempre estuvo mirándolos a ellos, aún en medio de la tormenta. Y nosotros tenemos que aprender que aun cuando tú no puedas ver a Dios, no significa que Dios no esté viendo por ti. No significa que Dios no esté caminando contigo. Cuando tú a veces no sientas que tienes a Jesús al lado, no significa que Jesús no esté prestando atención en cada detalle de tu vida. Porque aun si es que tú de repente no me ves, no significa que yo no esté en este lugar. Aun cuando tú de repente puedes pensar que Jesús ha salido de la escena, que Jesús ha salido de tu vida por las decisiones que has tomado, por las cosas que han pasado, por los pecados que has cometido. El hecho de que tú no puedas verlo a Él no significa de que Él haya dejado de estar ahí. Jesús no ha dejado de estar ahí para ti, iglesia. Jesús te ama. Y aún en medio de tu tormenta, Él irá a ti para enseñarte la lección más grande, que aún en medio del temor, aún en medio de la ansiedad, aún en medio del dolor, Jesús no te dejará nunca. Y que si tú puedes reconocerlo en medio de tus tormentas, vas a poder caminar sobre lo milagroso, llegar a tu destino y tener una vida que tenga paz. Jesús, aun cuando no lo estés mirando, Él está a tu lado. Él te ama y no te dejará. Y quiero orar por ti. Si sientes que estás pasando por una tormenta, acompáñame en una oración. Y si nunca has orado para pedirle a Jesús que entre en tu corazón, haz clic en este momento en la solicitud para que alguien se contacte contigo, o escríbenos a las redes sociales de la iglesia para poder ponernos en contacto contigo. O simplemente ora ahí en el lugar donde estás. Y vamos a tomar unos segundos para orar. Cierra tus ojos si quieres hacerlo y acompáñame a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque eres tú, Dios mío, quien cambia todas las cosas. Eres tú quien calma las tormentas de nuestra vida. Te pido, Señor, que transformes nuestro corazón, que perdones todos nuestros pecados, errores que nos han hecho meternos en situaciones donde no deberíamos estar. Y aún, Señor, si estamos en momentos difíciles obedeciendo tu voz, te pido que tengamos la certeza de que aun cuando a veces no te veamos o te sintamos como quisiéramos hacerlo, saber, Dios mío, que tú estás y vas a favor de nosotros, que tus ojos no se han apartado de nosotros. Dios no ha sacado los ojos de ti, Dios no se ha olvidado de ti, Dios no se avergüenza de tu dolor, Dios no se avergüenza de tus temores, de tu ansiedad, pero Dios quiere que lo reconozcas en tu barca, que te des cuenta que Él es Dios, que Él está sobre la tormenta, que su palabra puede calmar las tormentas y que aún en medio de las situaciones más difíciles, Él estará a tu lado para no dejarte solo y para que puedas llegar a tu destino. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra paz, eres nuestro gozo. Y yo te bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Iglesia, quiero decirte que te amamos con todo el corazón. Métete a un grupo pequeño. Recuerda que tenemos algunas cosas que van a estar sucediendo estos días en la iglesia. Vamos a tener un tiempo para compartir una película este próximo sábado. Vamos a tener el evento de matrimonios totalmente gratuito. Anótate, toma las posibilidades que Dios te da a través de su iglesia para que estés acompañado. No estés solo. Métete con alguien, el evento de parejas todo es gratuito, el cine es todo gratuito, así que escríbenos, infórmate, síguenos en las redes sociales y ya nos vemos el próximo domingo. Dios te bendiga.